Hola, soy Alberto Levi, soy Managing Partner o titular o director general de Levi Corporate Dynamics, o sea, Levi Dinámica Empresarial. Tenemos tres áreas de expertise que se juntan y se complementan unas con las otras sincrónica y diacrónicamente, o sea, en el hoy y en el tiempo. La primera es Strategic Operational Dynamics, que tiene que ver con dinámica estratégica operacional, o sea, cómo llegar a implementar, ejecutar las estrategias. La segunda, que es de la que quiero hablar hoy, específicamente qué significa change management, qué significa cambio, qué significa cultura, que cómo el tema de la cultura está medio vapuleado y tratado demasiado simplificadamente, reduccionistamente, irresponsablemente, cualquiera habla de valores, etc. Pero esa segunda, es decir, la primera es Strategic Operational Dynamics, la segunda es Culture, Cognitive and Technological Readiness, o sea, estar listos en lo cultural, en lo cognitivo y en lo tecnológico, y ahí tiene que ver con todo lo que conocemos como la transformación digital, etcétera, que nosotros no lo vemos desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista más de la alta dirección y de lo que esto implica desde el punto de vista de la cultura interna y de la cognición, fundamentalmente. Cuidado, porque abarca la cognición, lo racional y lo emocional. Y la tercera, el tercer área lo llamamos Advanced Leadership, Advanced Leadership Communities of Practice. Esto quiere decir comunidad, ayudamos a transformar las empresas en comunidades de práctica entera, la empresa entera, comunidades de práctica en liderazgo avanzado. Bueno, esas son las tres áreas fundamentales, las tres áreas que por supuesto que una con la otra se fertilizan, se potencian, se sinergizan, generan emergentes sistémicos superiores a sus componentes individuales, diferentes, en otro plano, cual y cuanti. Pero bueno, lo de esta charla, bueno, acá ven que es de día, hoy es, no sé, creo que 12 de junio de 2020, estamos en plena cuarentena, estoy en Argentina, pero ven que aquí es de día. Yo estoy no solamente trabajando en América Latina como Levi, sino que además soy parte de GR Global Institute for Organizational Development de Israel, específicamente en una unidad de liderazgo avanzado que se llama Arayot, que en hebreo quiere decir leones. Y bueno, y les decía, lo de hoy no va a ser cortito. Esto no va a ser un aviso publicitario, pregúntele a su farmacéutico. Con todo respeto, me encanta el aviso ese y la cara que pone el señor que han elegido para hacer de redactor, cuando dice, pregúntele a su farmacéutico, me gusta mucho, me parece un punch importante. No va a ser, entonces, una charla cortita. Vamos a empezar hablando de change management, de gestión del cambio, si es que existe una cosa como tal. Y yo creo que, lamentablemente, en muchos casos, el change management está muy a nivel, no quiero decir inferior, porque no quiero ser despreciativo con respecto a los niveles decisionales de las pirámides tradicionales de las organizaciones. Yo no digo niveles jerárquicos, hay una sola jerarquía, somos humanos. Pero en general lo que veo, lo que vemos con mi equipo, con mis dos socias principales que son María Florencia Terreno y Romina Centurión, dos monstruitos, 12 turbinas cada una de ellas, que me complementan desde la psicología y la economía, que son mis dos formaciones básicas. Lo que vemos es que está muy relacionado con cosas demasiado elementales. Por ejemplo, esto lo digo siempre, discúlpenme, el ejemplo que doy siempre es, me cambiaron la interfaz de la
terminal de mi computadora, de mi terminal de la red o de lo que fuera, y entonces eso me genera resistencia al cambio por miedo a la pérdida, miedo al ataque, típicas connotaciones desde lo psicológico del cambio, pero ese es cambio elemental, o todo un poco más, todo lo que tiene que ver con el cambio de la transformación digital, que ya está en otro plano, pero de cualquier manera, lo que nos tenemos que preguntar es, cuidado con las palabritas que voy a usar, es cambio, ¿por qué? No para qué, ¿por qué? Cuidado porque el por qué y el para qué, lamentablemente yo no puedo creer cuánto está continuamente confundido una concepción con la otra. Esto ya hice otro video, pero estoy juntando cosas para hablar de cambio, especialmente de cultura interna en las organizaciones. Y miren que vivo trabajando en este tema. Acabo de participar en la definición de la cultura interna de 123 Seguro, que es un broker online que empezó como un startup, pero resulta que ya está no solamente en Argentina, sino en Colombia, en Chile, y no les puedo contar a dónde va ahora más, a otros lugares de América Latina. Y me disculpo, pero lo tienen que contar ellos. Pero, ¿cambio por qué? O sea, ¿cuál es la razón, el motivo por el cual tenemos que cambiar? Ahora, el motivo, el para qué, el por qué está atrás. ¿Qué motivó, qué gatilló, que bueno, esto no va más, y entonces tengo que cambiar? ¿Para qué? ¿Para lograr qué? Entonces, ¿cambio de qué? Primera pregunta. Dado el por qué, el para qué. Pero qué es el camino del por qué al para qué. ¿Qué cambio? Si eso no quiero ser más, o si esto me generó la necesidad de un cambio, ¿qué quiero ser? En cambio, entonces esto es cambio de qué, para qué. Esto que parece un trabalenguas es lógica elemental. Por favor, no me confundas el motivo con el objetivo. No me confundas algo que quiero dejar de ser, sino para qué voy a cambiar. Y este es otro tema muy importante, cuidado porque no todo tiene que cambiar, muchas cosas se deben preservar, si bien está de moda el cambio y la innovación, ¿qué cambios nunca hay que hacer en tu organización? Perdón que te tutee. ¿Qué innovaciones no se deben implementar en tu organización? Entonces, este es el planteo básico. ¿Por qué? ¿Por qué atrás? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para lograr qué? ¿Cambio de qué a qué? Y cuando decimos cambio de qué a qué, ese cambio que quiero buscar no puede ser una cosa en el aire, por ejemplo, solamente de la cultura. Por ejemplo, de incorporar un nuevo valor cultural que sea, que no tenga, bueno, que tenga una actitud eh, favorable a la transformación digital, por ejemplo, que hoy es un tema absolutamente imprescindible en todas las organizaciones. Y no lo digo desde lo técnico, lo digo desde lo estratégico. Entonces, cuando estamos hablando de esos cambios importantes, tengo que estar pensando, este cambio lo tengo que vincular con la estrategia, no puedo cambiar y buscar ese para qué, si primero no lo relaciono con cuál es la estrategia de la empresa completa, si no lo relaciono con cuáles son mis capacidades distintivas internas, si no lo relaciono con cuáles son o deben ser o deberían ser o van a tener que ser las ventajas competitivas externas, si no lo relaciono con los procesos, que en definitiva son los que van a implementar tanto los objetivos como la capacidad de que esos objetivos estén amparados, nutridos por los valores de la cultura. Pero bueno, pero estamos escuchando, hasta acá espero que vamos bien. Cualquier cosa, rewind, escúchenlo de vuelta,
es medio trabalenguas, pero esto es demasiado serio, y hay demasiado versito, demasiado, demasiado reduccionismo y sobresimplificación que es irresponsable, porque esto es vida o muerte en las organizaciones humanas. Entonces, por ahí uno está escuchando frases muy lindas de gente de primera, que yo escuché 1000 veces y hasta la repetí porque en un momento me enamoré de esa frase, que es que la cultura es lo que la gente hace cuando no la está mirando. Pero esa es la conducta, no la cultura. Y muchos expertos de primerísimo nivel, un gran amigo mío al que admiro muchísimo, casualmente el otro día me mandó un video de YouTube de este experto de primerísimo nivel hablando de conductas observables. Pero ¿y de dónde salen las conductas observables? Eso es conductismo, eso es Pavlov. Las conductas observables se derivan de cogniciones. Cuidado que cuando hablo de cognición estoy hablando de lo racional y de lo emocional. Si no, esto es cognitivismo viejo, antiguo, pasado de moda. Está demostrado ahora en psicología cognitiva, tengo un máster y un doctorado, además de mi formación en economía, o en management, o lo que ustedes quieran, está demostrado que no existe la escisión entre lo racional y lo emocional. Entonces, no podemos hablar solamente de la conducta cuando hablamos de la cultura. Primero que todo, tenemos que pensar. Tenemos mapas mentales en una determinada organización, o sea, en un determinado sistema humano, psico, socio, técnico, complejo. Sistema psicosociotécnico complejo. Tenemos una determinada, digamos, cartera de creencias acá adentro, más o menos compartida. Cuando es poco compartida entre los miembros de la organización, decimos que hay dispersión cognitiva. Cuando está cuando es muy poco dispersa, que es otro peligro, porque quiere decir que todo el mundo piensa igual, y si todo el mundo piensa igual, quiere decir que nadie está pensando. Estamos hablando de otro riesgo que es la obnubilación. El trastorno se llama groupthink, o sea, estamos enamorados de nuestro propio plan. Le pasó, por ejemplo, a Kennedy en el caso de Bahía de los Cochinos, que Robert Kennedy, el hermano de John, le decía a todos los demás, a McNamara, a todos, por favor no lo molesten al presidente, ya está armado el plan, fracaso. Pasó en el intento de rescate de los rehenes en la embajada de Teherán, en Irán, ¿se acuerdan? Cuando tomaron la embajada, y bueno, y resulta que cuando fueron a tratar de rescatarlos no tuvieron en cuenta, porque no se podía discutir, groupthink, trastorno grave, no tuvieron en cuenta que los helicópteros Apache no estaban preparados para volar tan bajo sobre arena, y se armó un desastre. Pasó, lamentablemente, en la guerra de Kippur, de Yom Kippur, el Día del Perdón, y esto me toca muy de cerca, el 6 de octubre de 1973 a las 14:15, se lanzó, después de 4 años de simulación, de que eran maniobras en el Golán y en el Sinai, etc., se lanzó un ataque masivo contra Israel. Supuestamente los mapas mentales de Golda Meir en ese momento, que era primer ministra, y Moshe Dayan, que era el jefe de Estado Mayor, supuestamente no lo habían previsto, porque 4 años de maniobras, 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 esta es una maniobra más. Y por otro lado, tengo entendido, y esto es lo que estoy tratando de ver si no estoy equivocado, pero todo me demuestra que es verdad, el general sirio que trataba de penetrar desde el Golán a Israel, pensando que 6 años antes, en la Guerra de los 6 Días, en 1967,
Israel había en pocas horas, en realidad, destruido las fuerzas aéreas de casi todos los países que le estaban por atacar, en un ataque preventivo antes de ese ataque. El general sirio les decía, cuando empezó a avanzar con 3.000 tanques, frenó, dijo: esto no puede ser, esto debe ser una emboscada. No era una emboscada, supuestamente, no estaba preparado. El día del perdón no vuela un pajarito, porque hasta los ateos están rezando, y frenó, detuvo el ataque, y eso es lo que le dio tiempo al ejército israelí, a la Fuerza de Defensa de Israel, a rearmarse como para poder contener el ataque, con lo cual todos sabemos que al final penetraron hasta Quneitra, a pocos kilómetros de Damasco, y ahí pararon porque entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento lo, generaron el alto el fuego o el parate de ahí, porque si no se armaba entre ellos. Pero bueno, entonces, creencias, esos mapas mentales supuestamente deberían privilegiar valores, aunque no nos demos cuenta, los valores que sentimos, los valores con los cuales nos relacionamos, qué sé yo, valores como de bajo nivel, como el trabajo en equipo, el compañerismo, etcétera, esos son elementales, no son trascendentes. Dadas las creencias, nos relacionamos por valores, a través de pedidos y promesas mutuas. De esos valores, algunos son virtudes, que sí son trascendentes, y que tienen que ver con, yo les diría, esto también hablé en algún video, trascienden las religiones, son virtudes, cualidades del alma, virtudes cardinales, como qué sé yo, la benevolencia, la justicia, la compasión, la perseverancia, la humildad, la solidaridad, la nobleza, la integridad, la dignidad. Es otro nivel que trabajar en equipo. Y de ahí se produce la conducta. Entonces, con observar la conducta no sabemos cómo se generó. Esta es la diferencia entre el cognitivismo y el conductismo, desde mi modesto punto de vista. Y bueno, entonces, lo que les quiero presentar es, cuando estamos hablando de cambio cultural, y ahora ya terminamos la primera parte de esta presentación que les estoy haciendo, creo que deberemos más o menos estar por la mitad. El tema es, cuando estamos hablando de cultura, y por supuesto que cada empresa tiene su cultura entendida como la matriz relacional, o sea, de los vínculos entre la gente, ya dijimos racional y emocional, matriz relacional, racional y emocional, basada en pedidos y promesas mutuas, de las que surgen esto que hemos llamado creencias, valores, virtudes, y que después derivan en conductas. Y que esas conductas, cuidado, porque pueden estar en contra, actuar en contra de la posibilidad de lograr los objetivos estratégicos. Por ahí hay una frase que todo el mundo sabe ya y repite, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O sea, y después los procesos, que son el cable a tierra. Pero bueno, pero yo quiero concentrarme con el tema hoy de cultura, recordándoles que toda empresa tiene que descubrir cuáles son los valores que unen a su gente. Que esto no es un top-down, un bando imperial que viene de la alta dirección en un librito de 35 páginas en las que dice: nosotros creemos esto. Por favor, así no es. Esto, por ejemplo, en 123, les estaba contando el ejemplo de 123 Seguro, que me honraron en participar ayudando al equipo que se ocupó de coordinar que toda la gente de la compañía trabajara en que brotaran las cosas que toda la gente de la compañía, de a uno por uno, sentían
que los unían, sentían que nosotros somos así. Y esto surgió, nosotros somos así, y además evalúennos porque somos así. Y surgieron 4 valores que, bueno, no quiero yo decirlo hasta que no se publiquen por parte de 1, 2, 3, no se socialice, no quiero yo adelantarlo. Pero bueno, pero ¿cómo? Si bien cada empresa tiene que, o cada organización humana, pues esto sirve para una ONG o esto sirve para cualquier organización humana entendida como una comunidad de práctica. ¿Cuáles tienen que ser hoy, según nuestra opinión, según nuestro equipo, después de 1.000 millones de horas de charla con las 2 cabezas que son María Florencia Terreno y Romina Centurión, como les decía, y el resto de nuestra gente, nos pusimos a pensar, si tuviéramos que hacer una recomendación, si alguien nos pidiera un modelo normativo de qué cosas debería considerar la cultura organizacional, cómo debe ser hoy una cultura organizacional. Olvídense de la pandemia, esto es seguramente va a ser vigente en la post-economía una vez que termine la pandemia, yo lo llamo post-economía, después del punto de inflexión, cuando se achate la meseta y, para decirlo para los que les gusta la matemática, cuando la primera derivada, o sea, la tangente, empiece a ser igual a 0, ahí empezamos a salvarnos, si es que sigue, y después cambia de sentido y se transforma en negativa. Y se va el bicho. Pero bueno, ¿cómo tiene que ser para nosotros, después de un tiempo muy largo que estamos estudiando esto y consultando a muchas fuentes diferentes, empresariales, de gente que respetamos muchísimo, gente de primera, Marcelo Ciano de Arcor, Luis Pagani de Arcor, Ricardo Rabini de Poliresina San Luis, bueno, y toda su gente, de sus socios, mucha gente. Ni hablar Javier Rodríguez Ruiz de Andrómaco, que es realmente un experto en valores, en cultura. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuáles son las pautas que debería tener? Y después surgen los valores. Pero ¿cuáles deberían ser las pautas? Y entonces les preparé, discúlpenme, me encanta hablar así sin PowerPoint, pero les preparé un PowerPoint que voy a compartir con ustedes. Compartir, déjenme que lo haga despacito, porque si no meto la pata, hasta el caracú. Y bueno, acá fíjense, la cultura empresarial. Mitos, contradicciones, paradojas y super simplificaciones. Bueno, entonces yo ahí abajo, abajo de este slide, que como ven, este es el Puente de San Francisco. Para mí, el Puente de San Francisco, para mí y para Claudia, tiene tremendos recuerdos y motivaciones. Nosotros vivimos un año completo en Palo Alto, en California, y del otro lado. Cuando yo estaba estudiando en el Mental Research Institute con John Vaslavic, con Paul, con todos los grandes monstruos, Paul Vaslavic, John Wickland, Richard Fish, etc. Y ahí abajo, como ven, están las 3 áreas nuestras de especialidad: Strategic Operational Dynamics, Cultural, Cognitive and Technological Readiness, y Advanced Leadership Communities of Practice. Dinámica estratégica operacional, preparación, estar al día, estar listos para lo cultural, lo cognitivo y lo tecnológico, y la generación de comunidades de prácticas basadas en el liderazgo avanzado, o sea, el liderazgo en serio. Entonces, bueno, vamos a pasar los slides. ¿Cuáles tienen que ser, les decía, características fundamentales de cualquier cultura desde un modelo normativo? ¿Qué les recomiendo que piensen cuando están pensando en la cultura que deberíamos tener
hoy en día en las empresas, en esta era del instante, era de las transformaciones profundas, más allá de la pandemia, era de la convergencia entre tecnologías, era del, aunque suene raro, era del desconocimiento, porque la humanidad sabe cada vez más, salvo del bicho, pero nosotros cuando crece con esta pendiente el conocimiento de la humanidad, nosotros no crecemos con esa pendiente, usted y yo, nos quedamos atrás, por supuesto. Bueno, vamos al grano. La primera de las variables, la primera de las características que les recomendamos que traten de conseguir en sus culturas internas es pensamiento sistémico. O sea, romper los compartimentos estancos, las visiones túnel, darnos cuenta que no podemos mirar la vida siempre, todos los días, desde el mismo agujerito de cerradura, pero que todo hace por nuestra formación. Si soy ingeniero, si soy contador, si soy psicólogo, si soy economista, vemos distinto, por las experiencias que tuvimos en el pasado en otras organizaciones, por los puestos que ocupamos en distintas áreas funcionales, inclusive las áreas funcionales tienden a generar compartimentos estancos, visiones túnel. Pensamiento sistémico es una característica crítica. Pensar totalidades, tener la capacidad de dos sombreros. Pienso en mi área, pero pienso en el total. Pienso en total, pero pienso en mi área. Cuidado. Veo mi especificidad dentro de la organización, mi responsabilidad, cuáles son los indicadores clave de desempeño con los cuales me evalúan, pero también tengo que ver cómo ligan mis indicadores clave de desempeño con el desempeño de la organización como un todo, con el de al lado, con el del otro lado, con el de abajo y con el de arriba. Si no, no somos una organización. Entonces, la primera variable que les recomendamos que tengan en cuenta es pensamiento sistémico. La que viene ahora es medio, suena raro, especialmente para algunos empresarios, ahora les cuento por qué, se las muestro. Capacidad de teorizar. Ojo con esto. Lamentablemente en las empresas la palabra teoría es pecado, es mala palabra, caca. Pero usted, si piensa así, si ya llegó hasta acá en este video, seguramente que no piensa así, pero ese que está por ahí, que piensa, no, a mí no me vengas con planteos teóricos. Yo lo que quiero destacar acá es que cuando usted dice, me voy a meter en el negocio de la fabricación de mochilas, lo que usted está diciendo es, creo que me va a ir bien en el negocio de la fabricación de mochilas. Y lo que no se da cuenta es que está diciendo, tengo la teoría de que me va a ir bien en el negocio de la fabricación de mochilas. Tengo la teoría. O sea que cuando usted está planteando un negocio, usted tiene la teoría de que le va a ir bien en ese negocio. Cuando usted está planteando un objetivo, por ejemplo, quiero conseguir el tanto por ciento de, para decirlo en términos comerciales solamente, no sistémicos, quiero conseguir el tanto por ciento de la exportación a, qué sé yo, a Brasil de mis mochilas. Usted está diciendo, creo que tengo que conseguir el tanto por ciento, y además está diciendo, creo que es viable, y además creo que tiene un riesgo más o menos aceptable. Creo, teoría, teoría, teoría. Cuando usted está diciendo esto es una fortaleza para lograr ese objetivo, está diciendo, creo que es una fortaleza, creo que es una debilidad, creo que es una oportunidad, creo que es una amenaza. Teoría, 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 teoría. Entonces, por favor, dése cuenta que la estrategia es la teoría de cómo va a ganar guita. Esto es claro, es elemental. Lo que pasa es que los que manejamos los planteos teóricos, porque estudiamos un poquito de metodología de la ciencia y epistemología, sabemos que esas son conjeturas, que son de, quien sabe, un nivel menor que las hipótesis, pero estas son sus hipótesis, sus conjeturas, y acá la clave es que usted puede refutar si tiene razón de esto de las mochilas en Brasil. Usted tiene que poder refutarlo. ¿Estará bien esto?
¿cómo hago para saber si está bien o está mal que yo me plantee este objetivo? O, de dicho de otra forma, ¿cómo hago para saber si está bien o mal esta teoría, esta hipótesis, este conjunto de conjeturas? ¿Las puedo refutar? ¿Las debo refutar? Antes de meter la pata, instalar una planta que produce 7 millones de mochilas por minuto, meterme hasta acá y no darme cuenta del riesgo que estoy asumiendo porque no tuve la capacidad de darme cuenta que era una teoría que no funcionaba. Entonces esta es la segunda. Capacidad de teorizar. ¿Qué capacidad tengo de que no yo, el uno, ahí, A number one, top of the list, king of the hill, como diría Sinatra, yo número uno, no yo número uno, mi equipo, esto es la concepción de Estado Mayor en el mundo militar. El Estado Mayor es el equipo asesor multidisciplinario que ayuda al comandante a decidir. ¿En qué? En ver si las teorías están bien, hasta en la guerra. Cuando hablamos de lo de Kipur, o cuando hablamos de Bahía de los Cochinos, o cuando hablamos del el intento de rescate de los rehenes en Teherán, estábamos hablando de que estaban manejando teorías que capaz que ya no se podían refutar por ese síndrome de groupthink. Robert Kennedy, no molesten a mi hermano, ya está tomado la decisión Bahía de los Cochinos. Y entonces espero que les esté interesando esto. Y si no, nadie dijo que esto tiene que ser divertido. ¿Qué disposición ante el conflicto externo tiene mi gente? ¿Está preparada para el conflicto externo? ¿Está preparada para el nivel de rivalidad que todo conflicto externo con los competidores directos, indirectos, sustitutos, cada vez más creciente, la comoditización de mis productos con respecto a los competidores, lo efímero de las ventajas competitivas, lo efímero de las capacidades distintivas internas, y por lo tanto el requerimiento imperioso de innovar y de poder renovar para poder seguir compitiendo, para poder seguir peleando, porque lamentablemente esto es una guerra. Cuidado, el tema de los océanos azules, del libro tan conocido ahora no me acuerdo los autores, la estrategia de los océanos azules, o del océano azul, ese es muy lindo, es muy divertido, es muy, qué sé yo, como tranquilizante. Me encuentro un lugarcito bajo el sol en donde puedo ganar muchísima guita y no me compite nadie, y me ven que gano mucha guita en ese negocio, pero no se mete nadie. Eh, Esto, cuidado, porque yo escribí un libro, lamentablemente, me parece que es un libro importantísimo, la estrategia del Océano Azul. Pero yo lo escribí para Paraguay, acá no salió, para la editorial El Lector de Paraguay. Escribí Río Rojo, porque me parece que eso me suena más a la competencia de hoy, ríos rojos de tremendas cauces turbulentos y saltos bruscos y discontinuidades. ¿Qué océano? Tranquilito, con la Isla de la Maravilla, con Tatú, esperándonos para ponernos guirnaldas y aloha. No, no va. Y entonces sigo, abordaje de la complejidad. Uy, acá se arma. Y esto tiene que ver, basta, de VICA, no es solamente VICA, y para cómo la palabra complejidad está explicada con la palabra complejidad. Cuando hablan de complejidad dice volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. O sea, la complejidad explicada a través de la complejidad. Nosotros decimos otra cosa. Nosotros decimos no solamente 4 para colmo. Volatilidad, incertidumbre, convergencia. Convergen cada vez más los distintos dominios de la ciencia. Convergen cada vez más las bajadas a tierra de los dominios de la ciencia a través de la ciencia aplicada en las tecnologías. La convergencia, no estamos acostumbrados a que convergen, por ejemplo, la industria de, qué sé yo, de las imágenes de altísimo nivel con la
con el clúster de la salud que se mezcla con la convergencia, es un tema muy importante en la complejidad: volatilidad, incertidumbre, convergencia, ambigüedad. Esto sigue siendo el VICA tradicional, solo que cambié la C porque quiero explicar complejidad sin hablar de complejidad. Es decir, no es una circularidad de pensamiento que lógicamente es un error. Ambigüedad me viene de una fuente creíble que el mundo va a ser blanco, de otra también creíble me viene que va a ser negro, y yo tengo que vivir esto, complejidad. Pero hay más. Por ahora vamos: volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, simultaneidad, las cosas simultáneas, era del instante, todo ya, como si fuera la apertura con mucha luz de un diafragma de una cámara de fotos. Y eso todo junto y todo ya. Y la otra son los acoplamientos, la sexta, los acoplamientos, o sea, los acoplamientos entre actores diferentes en el afuera, o conmigo, pero especialmente en el afuera, que puede estar a favor o en contra mío, las alianzas estratégicas a favor o en contra, pero todo esto aumenta el nivel de complejidad. Los acoplamientos sería la sexta. La séptima es la urgencia. Cada vez, como decíamos, la era del instante, cada vez es tarde más temprano, cada vez es tarde más temprano. Y por último, la fricción. Esto es una palabra de von Clausewitz, el escritor histórico de la guerra tradicional, no de la ciberguerra, ni del histórico, el libro On War. No hay militar en el mundo que no lo haya leído. Y bueno, el concepto de fricción, o sea, de rivalidad competitiva, que ya lo vimos recién. Entonces el abordaje de la complejidad es todas esas cosas. Y entonces sigo, una cultura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Una cultura, la cultura, perdón, requerida, este tercer concepto de abordaje de la complejidad, pensamiento sistémico, nosotros que dijimos, abordaje de la complejidad es una característica que debe estar contemplada. La otra, organicidad, que no quiere decir organización, organicidad quiere decir acople, quiere decir ruptura de compartimentos estancos, tanto vertical como horizontal. Cuidado que en muchas empresas, por ejemplo, los mandos medios, porque no están bien involucrados por culpa del número uno, repito, por culpa del número uno, al no estar bien involucrados, ¿qué les pasa a los mandos medios? Y por lo cual se generan losas que separan niveles. Los mandos medios están lejos de la idea y lejos de la acción. Si no está trabajado esto, hay que trabajarlo. O sea, lejos de la idea y lejos de la acción. Los que generan las ideas no las llevan a la práctica, y los que viven la práctica no lo suben a la acción. Estos están impidiendo esta comunicación bidireccional. Y para colmo, todas las palabritas en inglés, re-engineering, downsizing, de-layering, todo está orientado a cómo hago para que no estés. ¿Qué estás haciendo acá? Andate. Con lo cual, ¿esto qué tienen? Pánico. Es que fácil es involucrarlos y transformar a su empresa, en lugar de una pirámide faraónica, en una red, en una banda de hermanos. Eso es organicidad, no organización. Hay que tener un organigrama clarito, eso es organización. Organicidad es, en algún momento, no siempre, Dios no lo permita, no miremos el organigrama, juntémonos con los que están en otro nivel, en otro área, y entonces esto es organicidad vertical y horizontal. Otro más, innovación proliferada. Cuidado, la innovación no tiene que estar solamente en el área de investigación y desarrollo, que para colmo en general está ¿dónde? En producción, o
en ingeniería, y capaz que no está mirando todas las otras áreas donde debe haber innovación y desarrollo, investigación, perdón, y desarrollo. ¿Cómo puede estar separado investigación, digamos, de producto y desarrollo de nuevas, qué sé yo, configuraciones de recursos para nuevos productos, etcétera, separado, por ejemplo, de la investigación de mercado, de los mercados, de la competencia? Esto es un pensamiento no sistémico. Investigación y desarrollo, investigación de mercado, investigación competitiva, y además, inteligencia, Business Intelligence Analytics. Esto tiene que ser un cóctel, por favor, unido. Entonces, innovación proliferada es esto, es design thinking, para los que saben, para los que están al día en tecnología. Pero además, eh, yo conocí una empresa muy importante en Brasil que en las descripciones de tarea de cada uno de los miembros de la compañía decía primera tarea de la descripción de tareas. La primera tarea decía mejore esta tarea. Genial. Innovación proliferada. Perdón. Esto entonces nos lleva a ver si estábamos bien, déjenme un poco. Innovación proliferada, sí. Razonamiento prospectivo. Esta característica tiene que ver con otra pauta cultural fundamental, que es cuidado, no extrapoles el pasado, porque el pasado es una nube de puntos histórica, que si la extrapolás, si haces un ROS, si haces una recta de regresión y decís que entonces el mañana va a ser tal tendencia lineal o no lineal del ayer, cuidado, porque en un mundo con todas las características de la complejidad que vimos antes, creer que el mañana va a ser igual que el ayer es un suicidio. Ni hablar del libro de Nissim Taleb del cisne negro, porque acá te pueden aparecer, no cisne negro, te puede aparecer una manada de mamuts negros renegridos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Análisis de prospectiva. O sea, esto es difícil, pero ¿qué otra tenés? ¿Qué otra tenés para decir hacia dónde querés ir? Si no sabes qué hay ahí. No sabemos dónde vamos, y dónde vamos, no sabemos qué hacer ahí. Entonces, no tenemos más remedio que razonamiento prospectivo quiere decir, imaginate futuros, no vos imaginate, imagínense, juntar la mayor cantidad de gente posible de tu equipo, si es que es un equipo, y traten de descubrir qué posibles verosímiles, aunque no probables, posibles verosímiles futuros podés tener que estar enfrentando. Más ahora en la poseconomía, no quiero hablar del COVID, no quiero hablar del bicho, porque ya me hace mal hablar de esto. Está todo el mundo hablando de esto, todo el mundo escribiendo artículos de esto, las grandes consultoras de todo tipo. Falta que hasta no sé qué, los arquitectos, no solo los médicos, los economistas, todo el mundo está hablando de este. Yo cuando hablo de poseconomía estoy diciendo cómo querés que tu empresa sea, donde esté mañana, cómo querés que sea para seguir viviendo. Entonces tenemos que volver al tema de qué teoría tenés, de a dónde vas. Y mejor que tengas una teoría, un plan de vuelo flexible, porque seguro que está mal, pero que tengas la capacidad, la plasticidad, la capacidad de maniobra, de saber que podés ir ahí o ahí o ahí o ahí, y ahí o ahí o ahí, seguir subsistiendo de forma de poder seguir creando valor, pero empezar a hacerlo hoy. Porque está todo el mundo en cuarentena, se cree que todo tiene que estar parado y no hay que tomar decisiones. Hoy es cuando más tenés que tomar decisiones. Este es un momento de reflexión, estar agazapado pensando, allá, para allá, para allá, para allá o para allá. Y si es allá, ¿qué? Y si es ahí, ¿qué? Y si es ahí, ¿qué? Y si es ahí, ¿qué? Pero no, está bien, dificilísimo.
como digo siempre, fácil de decir, difícil de hacer, pero debe ser hecho. ¿Qué otra tenés? ¿Qué otra tenés? Ahora van a decir que ¿por qué me enojo? No, no, no me enojo. Involucramiento sistémico quiere decir que tenés que involucrar a toda tu organización. Y esto es una prueba que yo voy a hacer si te estoy mirando, cuando estás tratando y convocando a toda tu organización a pensar juntos. Cuidado, recordate que nuestro eslogan es pensamos juntos, hacemos juntos, logramos más. Yo no soy consultor, no soy consultor. Para mí no existen los consultores en estrategia. Yo soy copensor. Pensamos juntos, hacemos juntos, logramos más. Pero el que sabe de tu empresa sos vos. ¿Qué voy a saber yo, vos, más que vos, que sos Javier Rodríguez Ruiz de Andrómaco? ¿Qué voy a saber yo de dermatología? ¿Y cómo voy a saber yo más de seguros que los Ferrari? ¿Y cómo voy a saber yo más de tratamiento de fluentes que Claudio Paviotti de Coprener? ¿Y cómo voy a saber yo más de, qué sé yo, de resinas que la gente de poliresina? Es una locura. Lo que yo sé es el proceso de ayudarte a bajar a tierra tu estrategia. Pero estamos hablando de involucramiento sistémico. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Algunas veces me pasó, no puedo decir la empresa. Podría, pero no importa. Es un banco monstruo. Empezó el trabajo conjunto de bajar a tierra las grandes definiciones, bajar a tierra no como un bando imperial, sino para que sean discutidas y comunicadas y escuchar a la gente de todos los niveles. Bajaba, les decía, a tierra digamos, no me gusta decir plan estratégico porque cuando decimos dinámica, estrategia operacional, estamos diciendo no es un plan, es una dinámica, porque es recursivo, incrementalismo lógico, no está siempre fijo como puede estar un plan. Pero bueno, bajaban, chicos, vamos para ahí. Y la gente al principio venía, para colmo, en horas fuera de hora. Tengo unas ganas de contar cuál era el banco, que me muero, pero no lo voy a decir. Y al principio venían con una cara no voy a decir malas palabras, bueno, ya se dan cuenta, lo voy a decir en escocés, una cara de tujes tremenda. Yo soy sefaradí, pero esa la sé. Y entonces empezaban a ver cómo la gente que nosotros habíamos preparado para el manejo de los grupos, les daban, los respetaban y los escuchaban, los grupos mezclados. Y se empezaban a involucrar y a participar. Entraban con el pucho, me acuerdo, una imagen de uno con el pucho así, y ese al rato estaba en efervescencia de participación. La gente quiere que le escuches. Imagínate que la gente tiene colgando un cartelito que dice haceme sentir importante. Y entonces el involucramiento sistémico es vos podés querer que la gente participe. El tema cultural que yo quiero evaluar en tu compañía, te propongo que vos evalúes, es si generás un proceso de involucramiento sistémico, ¿con qué cara van? ¿Con qué cara van? Que no me preocupa tanto como con qué cara salen. Porque capaz que es lógico que van, no saben a dónde van. Muchos escucharon y están mal, si se vieron lo de la leche llora, muchos están muy quemados de procesos de participación muy chantas, que los dejaron como con llagas, ya no quieren ni escuchar. Otra vez grupos, o si no, otra vez entrevistas. Y tienen razón. ¿Qué tenés preparado como para que esto sea una experiencia inolvidable? Y entonces sigo, actitud ante el riesgo. ¿Cómo es la actitud ante el riesgo de tu organización? Y acá hay dos extremos. El extremo de una propensión absoluta al riesgo, con lo cual sería grave porque es un trastorno, sos un timbero, no hay rentabilidad que te alcance, y por lo tanto no tenés una empresa, te vas a Las Vegas o te vas a Enjoy en Punta del Este, o no sé si estará el barco funcionando, no creo, no está. O si no, una aversión, propensión total al riesgo, aversión total al riesgo, que es
tenés miedo a todo, hasta los bancos, esto lo digo siempre, entonces tenés la guita guardada en el colchón. En el medio está, para cada decisión que el humano toma, un nivel más o menos aceptable para ese humano de qué nivel de riesgo está asumiendo. Qué sé yo, para algunos cambiar el auto es un riesgo inconmensurable y para otros lo cambia todos los años, todo lo que no sé, ni se da cuenta que lo cambia. Pero ¿qué pasa si hay un directorio que tiene actitudes diferentes ante el riesgo? Y entonces vos decís, quiero incorporar tal línea de productos en mi portafolio de negocios, porque creo que tiene la posibilidad de generar valor asumiendo un riesgo aceptable. Y el otro te dice, pero vos estás chiflado, ¿cómo vas a asumir ese riesgo? Y otro te dice, no, che, pero esa rentabilidad es muy poco, hagamos una apuesta un poco mayor. Si esto no está bien trabajado, esto es una fuente de conflicto en el alto nivel. Con lo cual hay un factor que nosotros llamamos factor Lamed, que es cuando un grupo humano ahí arriba, o en cualquier nivel decisional, tiene la capacidad de discutir, de realmente debatir con todo el calor del mundo, pero que después llega a decir, bueno, ya está, y aquellos de los miembros de ese grupo que no estuvieron de acuerdo con el ya está y con la decisión que se tomó, una vez que salen de esa sala de reunión o de ese Zoom, que lo más probable es que por algún tiempo vamos a tener que seguir usando esto, eh, por más que no haya estado de acuerdo, diga, sí, esta es mi estrategia, es nuestra estrategia, por lo tanto es mi estrategia, es mi plan de vuelo, es el camino que yo voy a seguir, porque es el camino que vamos a seguir, y no va a haber el peor de los síndromes, que es Abel y Caín. En hebreo se llama Sinat Ahim, Sinat Ahim, o sea, odio entre hermanos. No vi nada peor en las organizaciones que el odio entre hermanos. Casualmente estamos viendo con Claudia, con mi mujer, la serie de Vikingos y es tremendo, es típico. En hebreo es Sinat Ahim, está en la Biblia, original en hebreo es Abel y Caín. ¿Cuántas empresas tienen el síndrome o el trastorno de lucha fratricida? No hay nada peor. Y la actitud ante el riesgo diferente puede ser un generador importante de este tema. El liderazgo transformacional es otra característica organizacional, falta poquito, que es los líderes tienen que formar líderes, no seguidores, no solo seguidores. Los líderes tienen que formar seguidores que sean líderes, que estén preparados para ser líderes. Por supuesto que hay 7 millones de cursos de liderazgo, de los cuales sirve la más inmensa minoría, pero ¿cuántos cursos de seguidorazgo viste en tu vida? ¿Quién te ofreció un curso de seguidorazgo? Cuidado que para que seas un gran líder, primero tenés que haber aprendido a seguir a otro gran líder, que sea tu modelo a imitar. Y entonces puedas decir, como yo digo de mi padre y de mi abuelo, todo lo que conseguí en la vida lo conseguí porque me pude parar sobre los hombros de gigantes. Y entonces el tema de la sustentabilidad, y esto, escúchame, si no entendiste estás en otro planeta. Esto ya es un tema insoslayable. Si no estás pensando que sos parte de esto de soy porque somos, y especialmente después de lo que pasó o de lo que está pasando con el bicho, de lo que dependemos unos de los otros y de lo que depende de la humanidad, de qué hace ella misma con el entorno en el que está. Esto
hay mucha gente que sabe más que yo. Y el balance, cuidado, estamos terminando. El balance, cambiar, preservar. Cuidado que todo el mundo cambio, 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 cambio. Cuidado, hay cambios que no tenés que hacer. Hay innovaciones que no tenés que implementar. Hay cambios que hay que cambiar, innovaciones que hay que implantar, pero hay cosas que deben preservar, detectando empresa cuáles son las cosas sagradas que no tienen que cambiar jamás. Porque sobre esa apoyatura de las cosas que están bien, y esto es psicología positiva, pero en serio, no de autoayuda revistita, ¿cuáles son las fortalezas realmente sobre las que tenés que construir todo lo otro? Buscá primero lo bueno y eso lo tenés que preservar. Y después pensar en qué cambiar. Bueno, entonces llegamos al fin con los valores trascendentes. Y esto ya lo dije un poco antes, que no son trabajo en equipo solamente, o compañerismo, o qué sé yo, hacer cosas lúdicas para llevarnos bien. Valores trascendentes, ya lo nombré antes, son esos que exceden a cualquier religión y que son los que nos hacen humanos los humanos. Esto es lo humano del humano. Aunque seas ateo, esto es lo que nos hace imagen y semejanza de los que creen en Dios, como yo. Y esto tiene que ver con, ya lo dijimos, con benevolencia, justicia, compasión, perseverancia o persistencia, humildad, humildad, humildad. Qué chiquitos que nos sentimos ahora con esto del bicho. Qué chiquitos, qué insignificantes, qué desprotegidos, qué bofetada que nos dio, qué bárbaro. Y entonces solidaridad, y entonces nobleza. Nobleza no es la corona, otra me estoy acordando de los vikingos, no es la corona, nobleza está acá, no acá. Tengo una gana de decir una mala palabra que me muero, pero no lo voy a decir. Pero sí lo voy a decir, porque no es una mala palabra. La omnipotencia es la corona de los pelotudos, la humildad es la corona de los líderes. Y esto implica integridad e implica dignidad. Entonces me despido, pero para despedirme quiero volver a estar en primer plano para hablarte así. Me despido diciendo una frase que digo siempre, que me encanta, que no es mía, es de Marshall Mayer. Hoy tenés que decidir qué otro ayer querés mañana. Y como digo siempre, hay una frase que vale la pena difundir, que es, merecete que te quieran. Y ese es el valor cultural supremo de cualquier organización. Aunque me respondas, che, pero no, esto no es un monasterio, esto es una empresa. Probá. Gracias, chau, chau, chau. Voy a cortar, voy a cortar, voy a cortar. Espero que les haya gustado. Ahora lo subo así lo pueden ver el fin de semana. ¿Qué tengo que hacer? Ahí para la grabación. Chau. Cuídense. Quédense en casa.